el oro, ahora con la traducción de tierras raras, donde se encuentra el cobalto, el litio. Sí. Entonces, Y luego viene el agua. a eso voy. Entonces vamos a la biodiversidad, entonces encontramos una geografía la cual tiene más del 20% de almacenamiento, no almacenamiento, de capacidad de agua de manera general, en global, y aparte del 20%, un pulmón natural, empezando por la Amazonía, que transcurre a través de varios países bolivarianos y andinos, como son Bolivia, Colombia, Venezuela, Brasil, per se. Entonces, en ese contexto, lo que es no una apetencia, sino una necesidad de concretar el dominio sobre esos territorios. Y la única forma es no dejando de que nuestros países de manera conceptual puedan lograr de una manera perfecta lo que es la independencia, la autodeterminación de nuestros estados o naciones, o el concepto estado-nación, que es lo que también incurre en este proceso, ¿no? Te eliminan o te tratan de disociar el concepto de estado-nación sencillamente para que seas siempre dependiente de alguien. Sí, como que ya eso no tiene mucha relevancia. Sí, Pero es un cuento. Es un cuento, claro, es un cuento, porque es el mismo cuento cuando en el año 89 o en la década de los 80, los Estados Unidos le decía a los países de América Latina y el Caribe que no se preocuparan por la seguridad, que disminuyeran las Fuerzas Armadas, los ejércitos, que para eso estaban ellos, para ayudar y coadyuvar a la protección de América Latina y el Caribe, ¿no? No podemos imaginar cuál es la protección, ¿no? Muy bien. Entonces, claro está, y eso no escapó ninguno de nuestros países, especialmente en Venezuela. Para 1998 nuestras Fuerzas Armadas prácticamente tenían un potencial muy bajo de operatividad, si no es porque llega ante la presidencia de la República el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien empieza a potenciar comedidamente las Fuerzas Armadas, y hoy por hoy representamos pues una defensa acorde a nuestras capacidades, claro. Y como te he dicho ya anteriormente, una defensa para nuestro país. Claro. Entonces, recorremos con todas estas intenciones, la parte económica, la parte militar, la parte de recursos humanos. Ahora se inventan la violación de los derechos humanos y en el caso de Venezuela, que han tratado de influir para que se declare una supuesta calamidad humanitaria. Una intervención Sí. humanitaria. Con fines, todo el mundo sabe que con fines políticos y militares. Sí, ahí nos encontramos con una condición muy especial. Cuando hacemos un alarde de recuento histórico cercano, o de la historia contemporánea más cercana, vamos a colocarla de 1999 a la fecha, prácticamente 19 años, 20 años de un proceso constante revolucionario, la revolución bolivariana. En ese contexto vemos que estamos marcados por un proceso de tratar de transgreder las instituciones y el concepto Estado-Nación de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, sencillamente se convirtió desde 1999 y es a la fecha un obstáculo para las pretensiones de ese gran poder que significa el imperio norteamericano. Y cuando decimos el imperio, recordando al profesor don Juan Bosch cuando hablaba del pentagonismo, que es la conjunción del poder económico más el poder militar. El pentagonismo, sustituto del imperialismo. Exactamente. Entonces, eso es sustituto del imperialismo en el concepto de que estamos entrando o que estamos frente a un neocolonialismo, que no es más que la intervención de los países para disminuir sus capacidades y acceder de él a través de la subversión del orden interno. Sí. Por supuesto que esa estrategia global se conjugan dos elementos, dos fuerzas, una fuerza endógena, interna, que mellan, que tratan de erosionar las bases del Estado-Nación, y fuerzas foráneas, abyectas, imperialismo, en este caso el Departamento de Estado, la comunidad, la Unión Europea, y el flaco trabajo que hace el Cartel de Lima, por eso nombrar algunos actores diabólicos. Que le llaman Grupo de Lima y... Sí, es un cárcel. Hacia adentro, la tesis es el Estado fallido.
la idea de la incapacidad que tiene el Estado venezolano, las instituciones venezolanas, de responder las demandas sociales, bajo la idea de que hay un envejecimiento, de que hay una parálisis, de que hay una apatía general, de que el Estado fracasó como tal. Y hacia afuera, el Estado, hacia adentro del Estado fallido, hacia afuera el Estado forajido, el Estado violador de los derechos humanos, el Estado que cercena las libertades públicas, el Estado que está matando de hambre a su pueblo. Es decir, son dos fuerzas, una centrípeta y una centrífuga que está tratando de erosionar. La tesis más adelantada para explicar el caso venezolano, ya hemos traspasado el umbral, que el problema no es no es la apetencia del aparato político nada más, eso es un pretexto. Ni siquiera, y yo me atrevería a decir, es el problema de los recursos. El problema es acabar con un formato que es el último reducto de la defensa de la soberanía, la independencia y los principios rectores de los pueblos, la idea de que los pueblos son soberanos y son los pueblos, los actores y las actrices de estos pueblos, la que deben dirimir sus propios conflictos internos y la que deben decidir su propio futuro. Señor embajador, en toda la historia ha habido traidores adentro, eso es inevitable. Lo que ocurre ahora en Venezuela con esos actores internos que supuestamente actúan como oposición, lo cual es saludable, siempre que sea una oposición decente, una oposición leal, si cabe el término, pero de ahí nosotros nos pasamos a estos elementos que se prestan a dañar su para propio, buscar la intervención del a dañar su propio país. Sí, el profesor ha indicado una serie de elementos que describe un proceso interno y un proceso externo, algo endógeno, algo exógeno, ¿no? Y en todo ello concurre con la sola intención de destruir el proceso bolivariano. Y no solamente el proceso bolivariano, porque hablar del proceso bolivariano es el proceso de integración, sino el proceso socialista que se está gestando, porque se está gestando, se está formando, se está terminando de desarrollar en la República Bolivariana de Venezuela, porque se ha convertido en una piedra en el zapato, como en muchas otras formas podemos mencionar. En ese contexto, cuando usted me habla de traidores, sí, los traidores los vamos a conseguir en todos lados, adentro y afuera. Lo más doloroso es que esta gente de la oposición, que no lo podemos llamar traidores, sino sencillamente están opuestos a un proceso político que creen en el de ellos, ¿no? Y efímeramente resulta ser que a través del tiempo, de estos 20 años, el proceso bolivariano no han logrado ni siquiera presentar un proyecto país de la oposición que ellos representan. No han logrado presentarlo y no han logrado convencer a una población la cual de alguna forma ya tienen un comportamiento o están siendo educados políticamente. Ya esos fracasos. No adoctrinado, que es otra cosa, porque la gente trata de ver el proceso bolivariano como un adoctrinamiento, ¿no? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es bien clara y es una constitución social o socialista, porque interviene la interacción de los diferentes ámbitos para poder socializar todo ese proceso y llevar el bien común y el bienestar de la población. Cuando hablamos de doctrina es una cartilla, es y líneas políticas de la cual es un pensamiento. Un lavado de cerebro. Algo así por el estilo. Pero entonces, allí cuando hablamos de traidores, muy difícilmente vamos a denotar algo de lo más reciente cuando aquí ocurrió la mesa de diálogo. Estaba una oposición, un grupo de la oposición, un grupo del gobierno nacional representado por los actores pertinentes al caso, trabajando en un consenso para llegar a una firma que era el 5 de febrero, la cual no accedieron después de haber discutido tanto tiempo. Y estaba todo listo ya. Sí, estaba todo listo y resulta ser que a la final se levantaron, no firmaron nada. Quien reconoció ese acuerdo fue el presidente Nicolás Maduro y por ese acuerdo, a pesar de haberlo él firmado y haberlo concebido para del proceso de que se realizó aquí en República Dominicana, entonces luego le dicen que el proceso electoral no era reconocido porque no estaba siendo justo ni era realizado en el momento adecuado, que tenía que ser en diciembre. Bueno, ¿quién los entiende? Sí, uno de los grandes elementos del proceso de diálogo era que había que adelantar las elecciones. Después que se logra el adelanto de las elecciones... Cosas ilógicas. Sí, irónica totalmente. Entonces vemos que realmente el fin último no era ni siquiera el adelanto de las elecciones, ni siquiera que los políticos presos salieran en libertad,
ni siquiera que las organizaciones o el organismo electoral dieran los elementos necesarios para ir a las elecciones, sino que finalmente lo que era es buscar retardo en el proceso, y al final vemos como miembros de esa mesa de diálogo se fueron a los Estados Unidos a seguir pidiendo intervención. Sí. Y se autoexilaron, porque están por allá. Pues no se les puede decir de alguna otra forma que son traidores a la patria. Sin ninguna razón, porque no están siendo perseguidos. Claro que no, nada más. Estaban actuando Entonces, cuando usted me habla de que en Venezuela se está marcando de que hay una violación de los derechos humanos, sí, pero es como que algo cuando una persona produce un efecto por una causa, entonces ese efecto o esa causa se la quiero yo a endosar a quien está recibiendo el efecto. Invierten los papeles. Invierten los papeles. Entonces resulta ser que quién es el que está violando los derechos humanos con el bloqueo económico y con el bloqueo financiero. Nuestros queridos vecinos del gobierno norteamericano. Así es. Mira, en una mirada retrospectiva de la historia republicana de Venezuela, ha habido pocos casos, aún en épocas inclusive de guerra y confrontaciones armadas que han diezmado nuestra población, donde un sector opositor haya hecho un papel tan rastrero, tan entreguista como lo que nosotros estamos viviendo. Voy a tomar un solo... Esa es la palabra correcta. Yo la uso mucho en Twitter. Sí, solo un solo caso. En 1902 gobernaba Venezuela Cipriano Castro, y por razones de la correlación de fuerza, Estados Unidos como potencia emergente e Inglaterra, que se están disputando la hegemonía de la zona, a Venezuela se le endosó una deuda abultada que tenía que pagar, una deuda que venía de un siglo, que tenía que pagar a rajatabla, rápidamente, a Holanda, a Francia, a Italia, a Inglaterra y demás, y bloquearon nuestras costas. Pero en el momento que bloquean nuestras costas, en el país había una guerra prácticamente civil, donde había dos caudillos visibles, el que estaba en el gobierno, el rehabilitador Cipriano Castro, andino, y uno que gozaba de gran popularidad y prestigio, pero que estaba en prisión, que era el conocido José El Mocho Hernández. Y el Mocho Hernández era enemigo irreconciliable con Cipriano Castro. Y el Mocho Hernández en prisión dijo una frase interesante, me dijo: libérenme, si quiere después me ponen preso de nuevo. Primero la patria. Para defender. Exactamente, porque hay una frase que utilizaba mucho mi abuela cuando peleábamos entre los hermanos: la sangre se agua pero no se sale. Nosotros podemos tener serias diferencias personales como todos los hermanos, como toda la familia. Usted puede tener un distanciamiento con su hermano y usted discute con su hermano, pero usted no va a permitir que venga el vecino y le caiga a patada a su hermano porque usted está bravo con su hermano, o usted va a llamar al vecino para que venga medio a matar a su hermano. Ya eso traspasa el umbral de la política, de la sana política, porque nosotros no estamos en contra de la oposición. La oposición tiene que existir, es saludable, es necesario en los regímenes democráticos, y lo hemos hecho, y lo hemos convocado, y el presidente Maduro ha dado signos fundamentales. Fíjate que de las 6 líneas que dio Nicolás Maduro el 21 de mayo fue tender la mano y decir: vamos a liberar a los políticos presos, vamos a reconocernos en otro, vamos a respetar y vamos a superar las heridas dejadas por la guarimba del 2014 al 2017. Pero eso es un gesto político, pero lo que ellos están haciendo es el asesinato de la política, porque si la política es el entendimiento, la negociación o el pugilato en el marco de las reglas democráticas, bienvenida sea la política, porque gracias a la política nos enaltecemos y crecemos. Y en América Latina tenemos un legado como el del maestro Bosch. En Venezuela tenemos a Libertad Prieto Figueroa, que dejaron ser maestros del magisterio y maestros de la política, y nos sentimos orgullosos de ello. Pero nosotros estamos viviendo es el canibalismo de una derecha que no reconoce en el otro. Es decir, es el odio como forma de política, ¿no? Es una derecha vandálica. Sí, Eso totalmente es vandalismo vandálica y amparada. Es que lo peligroso aquí es que es amparada por los factores fácticos del poder imperial. Porque si, a ver, vamos, Venezuela, hay una crisis, hay una situación dura dentro, no lo vamos a negar. Pero veamos un momentico lo que está pasando en Colombia con los famosos falsos positivos. Veamos el caso de México, en el cual en 3 meses hubo centenares de muertos candidatos y líderes políticos. No estamos diciendo que en Venezuela estamos liberados de la situación económica y política o fallas. Pero eso no ocurre. Pero eso no ocurre. Y la mediática internacional no apunta
para decir que se están violando los derechos humanos, que hay un problema de que la gente se está muriendo de hambre, que hay una dictadura. No tienen un linchamiento mediático. Que todo eso de que la gente se muere de hambre, Claro. eso es muy Bueno, exacto. dígame si el capitalismo no es hambriador intrínsecamente. Le acaban de sacar y tirar en la cara a Estados Unidos 40 millones de personas que están bajo la línea de pobreza. Muy bien, sin una política asistencial, sin CLAP, sin misión barrio adentro, sin misión. Y veamos más tarde, o sea, ¿quién es aquella persona que está encerrando en jaula 200 niños en condiciones infrahumanas y la Corte Penal Internacional no se pronuncia por un crimen de lesa humanidad, mientras que Nicolás Maduro ante el mundo es peor que un Hitler. Aunque un Hitler. El Hitler es el otro. Bueno, cuando aquel señor, el innombrable, estaba hablando de que iba a tirar misiles para Corea del Norte, se reunió con el comeniño de Corea del Norte, y ahora resulta que el comeniño de Corea del Norte, como ellos le llamaban, es más democrático que Nicolás Maduro. Explíquenme eso. ¿Hacia dónde camina el proceso con estas? Porque hay una situación de ilegitimización que vamos a poner entre comillas, del proceso venezolano. Sí, en un proceso democrático. ¿Hacia dónde camina él? En un proceso democrático hay varios elementos que determinan su legalidad, que es la legitimación y la autoridad. Legitimación porque es constitucional, un proceso en el cual también es ordenado por leyes, por instituciones como el Consejo Nacional Electoral, y se elige un presidente de la República, porque por ahí van los términos de lo que últimamente en estos 15 días se ha estado abocando en el sentido, en el contexto, no 15 días, yo creo que va por un mes, de las mismas antes de las elecciones, porque el cartel de Lima decía que no iban a reconocer el proceso electoral en Venezuela, pero ¿quiénes son ellos para reconocer o no? Que se dediquen y que se reconozcan ellos mismos y que tengan la legitimidad y la autoridad necesaria para ser legales. Claro. Eso sí es verdad. No es que solamente hay que cumplir con el factor de legalidad, entre comillas, como en algunos países sucedió, que llevaron fotocopia de boletas electorales para la elección de, creo que era de alcaldes o de diputados, no me recuerdo. Las primarias. Las primarias, perfecto, claro. Las primarias. Y entonces, en ese contexto, ¿quién es legal y quién tiene autoridad? Sí, una pregunta sencilla. ¿Cuántas personas eligieron a Macri? ¿Cuántas personas eligieron a Santos? ¿Cuántas personas eligieron a Trump y cuántos eligieron en Venezuela? ¿Y quién eligió a Temer? ¿Quién eligió a Temer? Ajá. ¿Quién lo eligió? Que la gente cree que el apellido de Temer Fora, porque todo es Temer Fora. La gente cree que el señor Fora, dijo el señor Fora. No, ese no es el nombre de él. Y un elemento más, Nicolás Maduro acaba de ganar el 20 de mayo unas elecciones con 67%. La sumatoria de Henry Falcón con Bertucci no llegaba ni a 1 millón y Henry Falcón no pasaba de 2 millones apenas. La sumatoria de ambos no le daba ni la mitad al 67% que tiene. Si Nicolás Maduro fuera un dictador, si en Venezuela la gente se estuviera muriendo de hambre, si estuvieran matando a la gente, la gente va a respaldar a un dictador en esos términos, o los 7 millones son empleados públicos y le están pagando para que vayan a votar por Nicolás Maduro. O son suicidas. Bueno, eso es lo que dice la derecha, que son unas hordas enfermas de suicidas y sádicos que le gusta que le peguen y los maltraten. Y entonces cuando usted me dice hacia dónde va Venezuela, pues sencillamente seguir desarrollando el proceso socialista y bolivariano y lo que es la República Bolivariana de Venezuela a través de las políticas públicas necesarias que se están instaurando. Hemos tenido que buscar una metodología que nos lleve a conseguir un proceso de desarrollo económico diferente al que estábamos acostumbrados, el sostenido, el mantenido, el implementado por el neoliberalismo salvaje, el cual de alguna u otra forma se ha hecho perfecto a través del tiempo y que por el mismo bloqueo económico, y ¿qué es lo que hacen los Estados Unidos? Ya no está atacando ni bombardeando pueblos y ciudades, sino sencillamente te bloqueo, te quito los reales, te escondo los reales, o sea, una amenaza constante en el cual te subo los aranceles. ¿De qué estamos hablando? ¿No? ¿De un dominio o de una autogestión? Una nueva forma. Nos queda un minuto. Sí. Exactamente un minuto. va rápido el tiempo. Sí. La celebración. Me ha invitado para mañana una... Sí, mañana tenemos a las 11 de la mañana una Eucaristía. Yo no puedo ir porque... No se preocupe, yo sé que está aquí en el programa, pero en la tarde, por lo menos la atención. Lo vamos a conmemorar, a celebrar con una Eucaristía, con la iglesia, reunidos en un proceso con las autoridades
orando como debe de ser por el bienestar de nuestro país. Muy bien. Y luego en la tarde tenemos la ofrenda floral y una actividad cultural en la cual nuestro querido profesor Alexander Torres va a dar una conferencia sobre el proceso de integración y político en ¿Eso va a ser América dónde? Latina y Caribe. Eso va a ser en la Plaza Bolívar, en la sala de uso múltiple. También vamos a tener la Ah, ok. oportunidad en ese marco de nuestra celebración de los 207 años de nuestra independencia de presentar un compendio de todos los artículos de 1818-1822 de un periódico revolucionario que se llama El Correo del Orinoco, que ahorita está cumpliendo 200 años, y un libro donde un conjunto de historiadores, que yo tuve la oportunidad de coordinar un seminario en el Centro de Investigaciones Históricas de Venezuela, hace un abordaje multifactorial, diverso, de este periódico que es sin lugar a duda un instrumento de la lucha. Bolívar llegó a decir, y yo creo que eso está acorde con este programa, el periódico es tan importante como los pertrechos, es lo que él llamaba la artillería del pensamiento. Sí. Gracias por ser geopolítica una artillería del pensamiento. Gracias a ustedes, para nosotros es un inmenso placer haber contado con el señor embajador de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui Exacto. Duque. Así es. Tiene un acento, ¿eh? Sí, sí, Uzcategui. Mucha gente dice Uzcategui. Uzcategui, sí, sí, sí. Y con el historiador Alexander Torres Iriarte. Están aquí para conmemorar el 107 aniversario. 207 aniversario de la independencia de Venezuela. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Y vendremos más adelante. Claro que sí, Para por hablar un supuesto. poco más de política. Gracias a ustedes también. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana estaremos aquí con otro compromiso de geopolítica. Continúen con EN Meridiano.